¿Sabías que ese dolor de espalda o esa acidez que no se te va tienen un sentido biológico de protección? Tu cuerpo no te está traicionando, te está dando la solución a un estrés que vos no estás pudiendo ver. En este video específicamente voy a hablar de 3 síntomas o 3 enfermedades que me han tocado trabajar con distintas personas y voy a describir cuál es el sentido biológico que había detrás de esas enfermedades. El primer caso fue de una persona que su hijo tenía estreñimiento. Había empezado a tomar de todo un poco, un niño chico, tenía 8 años, creo que tenía menos de 8 años. Había empezado a tomar un montón de medicamentos para poder hacer de cuerpo y no había caso. Era todo un sufrimiento, era todo un dolor, fue la madre que me vino a ver y era algo para ese niño, algo muy, algo que él no era de su cuerpo, no es natural que un niño de 8 años, o el niño de la edad que tenga estreñimiento. No es algo normal. La madre me habló, estuvo hablando casi una hora conmigo, contándome un poco cómo había sido todo ese proceso, cuando descubrieron que él no podía ir al baño, que él no podía hacer de cuerpo, que no podía, que toda la familia alrededor de eso estaba pasando mal. Y cuando termina de hablar, la pregunta que le hago a su madre es, ¿qué es lo que ella no está pudiendo soltar? Y ahí fue mágico, fue mágico, porque eh, ella ahí se dio cuenta que era lo que no estaba pudiendo soltar. Empezamos a trabajar eso que ella no estaba pudiendo soltar. Y a la segunda sesión que vino, ya cuando vino a a la próxima sesión cuando vino, ya me empezó a contar de que había habido avances en que su hijo había pedido para ir al baño, había ido al baño y no le había dolido. O sea, había podido hacer de cuerpo bien. Por supuesto que, como digo, yo seguía con lo que estaba tomando, seguía con la indicación médica, porque es algo que yo le indico a la gente de que no tiene que dejar lo que el médico le indicó que tenía que tomar o el tratamiento que tenía que hacer. Pero se empezó a notar un cambio que antes no veía. Hoy por hoy es un niño normal. ¿Por qué? Porque, bueno, porque su madre no estaba pudiendo soltar algo. ¿Y qué pasa? Como la madre está los niños están muy, la palabra no es atado, el niño siente mucho lo de su madre y lo de su padre también, dependiendo un poco de la edad. La madre le transmite todo lo que la madre está sintiendo en ese momento a ese niño, desde la concepción, ¿no? Pero a veces es algo de la que fue de la concepción, a veces algo después que el niño nació, a veces algo de cuando el niño es más grande. Distintos momentos que la madre está viviendo le está transmitiendo eso al niño, sin que se lo diga. O sea, no es algo que le esté diciendo al niño, me está pasando esto, en este caso no estoy pudiendo soltar esto, no estoy pudiendo soltar el otro. No, ella siente eso y el niño lo percibe. Y el niño lo percibe y lo recibe en su cuerpo. Y sucede así. Y entonces cuando su madre empieza a trabajar y empieza a darse cuenta qué es lo que tiene que soltar y por qué lo tiene que soltar, eh, enseguida eso que le transmite al niño, eh, esa sanación se la transmite al niño y el niño también cambia. Ese fue uno de los casos de los tantos con los que pude trabajar. Otro de los casos que también fueron así, digamos, que fueron significativos en estos años de terapia con los que he trabajado con las personas, es el caso de un muchacho que no podía comer comidas sólidas porque tenía aftas en toda la boca, en el paladar, en la lengua, en la parte de los labios, por todos lados. También vino la terapia, vino la sesión, empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar. Me acuerdo que en esa sesión estuvimos una hora y pico hablando y como que yo no conectaba con nada de lo que él me decía. O sea, él me decía un montón de cosas y yo no conectaba. Y cuando hay un momento en el cual yo trabajo con la persona y la persona pasa a la camilla y ahí hago todo el trabajo que hago con Sama. Y en ese momento que está en la camilla para empezar a trabajar, porque yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo, seguramente no sea acá, sino que sea en la camilla. Cuando está en la camilla le hago una pregunta. Y cuando me contesta la pregunta sí, cayó la información. Y el tema en general era de que él no estaba pudiendo hablar. Él no estaba pudiendo hablar en el trabajo, no estaba pudiendo hablar con algo que pasaba en la familia, él no estaba pudiendo hablar en su familia parental. Entonces era un montón de cosas que le estaba guardando. ¿Y qué le estaba mostrando el cuerpo? Que él tenía que hablar. Y ahí era donde tenía que sanar lo que él tenía que sanar.
y el cuerpo te lo muestra de cualquier manera. En este caso, él estaba prácticamente a sopa, porque no podía comer, se le dificultaba mucho comer la comida sólida. Empezamos a trabajar y al poco tiempo, y esto también es lo que sucede en la terapia, cuando uno tiene, digamos, una enfermedad, la reversión de la enfermedad no es que la enfermedad se vaya, sino que la enfermedad se agudiza mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene que terminar ese ciclo que está transitando en el cuerpo de la persona para después irse. Y en este caso sucedió eso. O sea, este muchacho terminó con dolores muy grandes, em, estuvo internado con mucha medicación, pero en ese proceso empezó a hablar. En ese proceso empezó a hablar en el trabajo, empezó a decir qué no le gustaba en el trabajo, empezó a decir en la casa qué era lo que no quería, qué era lo que quería, cómo se sentía, empezó a hablar en su familia, con ciertos miembros de su familia que no podía hablar y decir las cosas que quería decir, y eso también lo llevó a la sanación, más allá de la internación y más allá del proceso médico, del tratamiento médico que se le realizó. Hoy por hoy esa persona no tiene más nada, no tiene nada en su boca, puede hablar, puede transmitir, o sea, la persona es, porque encontró que era lo que lo estaba enfermando, porque su cuerpo le transmitió. El cuerpo te lo puede transmitir levemente o te lo puede transmitir. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Seguramente eso que él quería hacer, que era hablar, lo tenía muy, muy trancado. Y entonces el cuerpo reacciona de esa manera. Ese fue un caso que la verdad estuvo muy, muy heavy, pero aprendí. Y cuando me dicen, por ejemplo, me dicen, no, porque la persona se agravó, porque la persona... Yo estoy tranquilo porque yo sé que es parte de la sanación, yo sé que es parte de que la persona está sanando. No es que la persona cuando viene a una terapia le va a pasar algo o la persona se va a morir. No, yo estoy tranquilo de que eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que la persona va a empezar a tomar conciencia de lo que le está pasando, se va a meter para adentro y cuando se mete para adentro, ahí es cuando empieza a revolverse todo. Y ahí también es cuando empieza a suceder la sanación. Otro de los casos que se da muy seguido es el tema del dolor de oído de los niños. Por lo general, los niños cuando se enferman del oído, cuando tienen otitis, es de su oído izquierdo. Cuando es de su oído izquierdo, ¿qué pasa? Cuando uno tiene otitis, sea niño, sea adulto, lo que sea, cuando uno tiene otitis del oído izquierdo, es porque hay algo que está escuchando que no quiere escuchar. Esa persona, ese niño, está escuchando algo todos los días que no quiere escuchar. Y lo que el oído le está diciendo es, bueno, tenés que hacer algo para dejar de escuchar esto. Tenés que hablar, tenés que, no sé, no importa. El cuerpo, vos tenés que dejar de... Y cuando es del oído derecho, es porque hay algo que estás esperando que te digan que no te lo están diciendo. Un reconocimiento, eh, algo que hiciste y que no te lo están reconociendo. Y entonces el oído dice, hablalo, decilo. Eso que estás esperando tenés que hablarlo. Y así es como funciona nuestro cuerpo. Y así es como funcionan las enfermedades. Y así es como funcionan también los síntomas. Entonces, cuando tengan un dolor de oído del lado izquierdo, primero que nada pregunten, ¿qué es lo que estás escuchando que no querés escuchar más? Los niños pueden ser la discusión de sus padres, por ejemplo. Entonces están bien escuchando a sus padres discutir todo el día, ya no quiere escuchar más a sus padres. Entonces, ¿qué hace? Su cuerpo genera una otitis del lado izquierdo para eso mismo. Pero claro, está, o sea, va al médico, le ponen gotas y se le va y todo lo demás, pero siempre está con eso, siempre está con eso. Entonces cuando se trabaja eso, se trabaja y sobre todo se trabaja con los padres, y es un llamado de atención también a los padres para que solucionen lo que tengan que solucionar, pero no al lado del niño. Igual el niño lo va a percibir, pero no de la manera que lo está percibiendo en ese momento en el cual ve la discusión de sus padres. Y del lado derecho es el reconocimiento a algo, una promoción, o sea, un trabajo que hicimos bien y que no se nos está reconociendo, no se nos está aplaudiendo. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, el cuerpo te genera una otitis en el oído derecho para que vos hables, para que vos expreses o para que vos te des cuenta de que no es necesario que no es necesario eso, que vos mismo podés aplaudirte y generar tu propio felicitación hacia vos mismo. La idea final es de que las personas dejemos de ver al síntoma como un enemigo y empecemos a preguntarnos en qué área de mi vida yo me siento así. Esto que me está pasando, ¿qué es lo que me está diciendo? Mi cuerpo, ¿qué es lo que me está diciendo?
¿Qué es lo que me está transmitiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo de que yo no estoy pudiendo solucionar? O que yo no estoy solucionando o que yo no quiero solucionar. Esa es un poco la idea de ver el síntoma como algo, como un amigo, realmente. Así que bueno, si tienen consultas, quieren dejar comentarios, quieren darle un like, quieren suscribirse, lo pueden hacer. Nos vemos en el próximo video.